Acomódate, porque comienza Tu Mejor Compañía. Impacto en el Rostro Podcast. Es una invitación para conversar con nuestros artistas, analizar la actualidad, hablar sobre el teatro y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Disfrutaste con los paisajes de Rapa Nui o aprendiste el romané? ¿Te reíste con la martuca o lloraste con la muerte del peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Te invitamos a acompañar a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro, Tu Mejor Compañía. La actriz de cine, teatro y televisión, Marcela Medel, recuerda a sus personajes de teleseries en este episodio. Debutó en el género con Villa Los Aromos en el año 81. Ahí fue Laura Muñoz. Enfrentarse a las cámaras para una actriz o un actor que viene saliendo de la formación como teatral es como complejo, pero la verdad es que para mí no fue tan complicado. Fue un desafío y fue una experiencia realmente hermosa. ¿Por qué? Porque como tú bien decías, esta fue una teleserie de época y donde el trabajo de la dirección artística también fue súper importante. O sea, piensa tú todo lo que significa los escenarios, el vestuario, el maquillaje, el peinado, todo hecho además con personas de mucha experiencia en el mundo de las artes, sobre todo del arte visual, del teatro, gente que se yo a cargo, por decirte, de vestuario, de escenografía del teatro municipal. A ese nivel, digamos, fue este trabajo. Entonces para mí fue como la segunda universidad, o sea, seguir aprendiendo. Entonces fue muy, muy, muy enriquecedor para mí, además compartir con los actores más grandes que estaban en esa teleserie, que también fue interesante y fue de mucho aporte para mí. El mejor debut en teleserie que yo pude tener. Ese es como el resumen. No hubo complejidad con respecto al tema del trabajo, al revés. Yo creo que lo más complejo tal vez que cuando uno echa para atrás era el momento en que uno estaba viviendo. Acuérdate que en el año 81 estábamos en dictadura y ese tema ahora yo lo pienso, en ese momento claro era lo que uno conocía, entonces en ese sentido era complejo además estar en el canal estatal, entre comillas, como esa sensación de que siempre te están como mirando, vigilando un poco tal vez. Pero esa era una sensación general de todos nosotros. Yo diría que ese tal vez fue como el punto, que claramente es fuerte, es una sensación fuerte. Era un personaje que además, al ser el primer personaje que yo hacía en televisión, como que me acomodaba súper bien porque era de una niña súper como inocente, como hija de la empleada de la casa, que se enamora que se enamora de uno de los, no era el dueño, pero era el sobrino del dueño, ponte tú, de la casa, que llega a vivir ahí. Entonces había todo este conflicto de clases, ¿no? Bonito personaje, súper lindo personaje. Además me tocó a la Luz Jiménez de mamá, a Óscar Olavarría de hermano mayor. Entonces la verdad fue muy, muy, para mí, o sea, siempre que nos vemos con la lucecita, yo le digo, hola mi mamá, porque esas cosas te marcan a lo largo de la vida, digamos, de un actor o una actriz, cuando tú tienes tan buena relación con tus compañeros y se forma realmente como una vida familiar. Bueno, yo diría que afortunadamente me rodeé y se dio de rodearme de actores y actrices súper, súper generosos. Yo, en general, yo te tendría que decir que nuestro gremio, algunas personas pueden pensar eso, pero es un gremio donde, por ejemplo, no existe el divismo, eso se ve muy poco. En general, yo diría que todos mis compañeros siempre han sido súper generosos, pero bueno, destaco de todo lo que me voy acordando a la Luz Jiménez, por supuesto. Sole Alonso, que la Sole hacía una de las hijas del dueño. Sole Alonso es una actriz que venía de un éxito teatral maravilloso, que era Tres Marías y una Rosa, que era un éxito teatral pero increíble. Entonces, y yo la conocí a ella porque ella también había estudiado en el mismo colegio mío, en el Manuel de Sala.
entonces nos conocíamos, no sé, yo diría que la generosidad estaba como en todos los compañeros, todos tratábamos de ayudar, ¿no? La producción, Sonia Fuchs, maravillosa ella, también era una producción súper amable, generosa con nosotros, como que entendía muy bien en lo que estábamos. Éramos todos actores que veníamos del mundo del teatro, nosotros, la María Izquierdo, el Willy, no sé, que veníamos recién de la escuela, terminando la escuela. Esta producción junto con otras están siendo subidas desde hace algún par de años a YouTube. ¿Qué te parece esta iniciativa del canal estatal de subir este material a una plataforma como YouTube? Yo no tengo problema de que nuestras creaciones se suban a cualquier plataforma. El tema es que no violen nuestro derecho, digamos. No tengo idea, me imagino que Televisión Nacional tendrá claridad sobre eso, pero la verdad es que no me gustaría que fuera, digamos, transgrediendo esa ley, porque hay una ley que obliga, porque es re fácil como entenderlo. A nosotros, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a nosotros tenemos una remuneración cuando vamos a trabajar y grabamos la teleserie, ¿cierto? Pero, por ejemplo, las teleseries cuando se lucra, y en este caso los canales de televisión, ya sea pantalla abierta o lo que sea, lucran de nuestro trabajo, ahí es donde nosotros pensamos que tenemos que compartir eso, porque nosotros somos la cara visible de ese producto, por decirlo. Así que no tengo idea cómo en este momento, cómo será el tema. Desgraciadamente con Televisión Nacional ahora último hemos tenido algunos problemas con respecto a eso, porque pensamos que no hay que desconocer las leyes que protegen este derecho que tenemos nosotros sobre nuestro trabajo, que es súper especial. El trabajo que hacemos nosotros los actores es muy especial porque es un trabajo de creación que no tiene que tener un reconocimiento en ese sentido, porque nosotros no queremos que se lucre con nuestro trabajo, que sea justo. Eso. Marcela fue parte del elenco de Ángel Malo, interpretando a Toñita Oyarzo, la hermana del rol de Carolina Reggi. Me voy de TVN después de La Represa, de la teleserie La Represa, que también fue una teleserie súper exitosa y como muy entretenida de hacer también, y me voy a Canal 13 a hacer un personaje chiquitito en una teleserie que se llamaba Andrea, esperando grabar El Ángel Malo. Esperando grabar El Ángel Malo, que fue de alguna manera como entrar a Canal 13, que estuve muchos años haciendo teleserie en Canal 13, entrar a un equipo nuevo, gente nueva, compañeros que yo a lo mejor me había topado una que otra vez. También fue una experiencia súper interesante, entretenida y de mucho aporte para mí, porque de ahí nacieron grandes amistades que se han forjado y que he mantenido durante años. Esa teleserie fue memorable porque yo creo que el impacto que produjo fue súper grande, porque marcó no solo en la audiencia, sino que como el inicio también de esta lucha por el rating que empezó entre TVN y Canal 13, que fueron varios años de aquello que eran, para nosotros era muy, muy entretenido, porque nosotros no competíamos entre nosotros, claramente, entre los actores, para nada, pero marcó, yo diría que como el pic de la teleserie chilena, a partir de esos años, digamos, de los años como de oro de las teleseries chilenas. Para mí es el director, el mejor director de teleseries, y cuando digo mejor, hablo de dos cosas que son súper importantes, que yo creo que una es la cosa técnica, ¿no? Y lo otro es el aspecto del ser humano. El ser humano de Óscar Rodríguez es maravilloso. Trabajar con él era un agrado. O sea, yo creo que de verdad, creo que es el director de teleseries para mí, porque yo tuve mucha experiencia de grabar con él, de hacer muchas teleseries con él, y de conocer, y de afortunadamente tener la suerte de conocerlo un poco más.
Entonces, para mí, de verdad, es un agrado, un honor, y estoy súper agradecida que me haya tocado, de alguna manera, formarme un poco con él, porque, como te digo, hice muchas teleseries de la mano de Oscar. Me encanta saber que él es reconocido por el resto de mis colegas, porque de verdad es un sentimiento súper genuino. Nosotros, yo creo que no hay nadie que pueda opinar de otra manera con respecto a Oscar. Cuando existe esa relación como de respeto mutuo, yo creo que es súper importante para nosotros los actores, que somos básicamente inseguros. Piensa que nosotros estamos realizando algo que es como nuestro interior, por decirlo así, que sale bruscamente hacia afuera, proponiendo algo que no somos nosotros tenemos que proyectar verdad, y para eso necesitamos de alguna manera cierta contención, ya sea desde el punto de vista de lo humano, del trato, de cómo tú te relacionas con el director, y también sentir la seguridad. Lo que daba Oscar era una seguridad total, además. O sea, estaba esta cosa que tú confiabas en él como director, sabías que lo que estaba haciendo era lo correcto, y el trato que tenía con nosotros. Esas dos cosas fueron siempre fundamentales. Yo era la hermana de Nice, de la protagonista de Carolina. Estaba Claudia Redondo también, que era el otro hermano. Nuestros papás eran Jorge Yáñez y Gabriela Medina, que son mis papás, porque en varias teleseries fueron papás también míos. También una relación que hasta el día de hoy recuerdo y recordamos, porque siempre nos estamos encontrando. Me acuerdo que años después, cuando yo fui mamá, me llamó Jorge para decirme ¿cómo está mi nietecita? Por mi hija. Entonces era ese nivel como de cariño que siempre cuando nos vemos nos acordamos de la situación. Era como, por eso te digo que una de las cosas buenas y rescatables y valorables de Oscar era que creaba estos equipos de trabajo donde tú te sentías en familia. Entonces era como fácil, como te facilitaba una parte emocional muy importante para nosotros. Toñita era una niña súper ingenua, y para mí era muy, muy entretenido hacer ese personaje. Uno de los personajes que yo más quiero que he hecho en teleseries. En Marrón Glacé le dio vida a la sexy Shirley Aranda. Samuel Villarroel, el actor con quien se encuentra casada en la vida real, fue su marido en la ficción. Marrón Glacé, no, totalmente. O sea, yo creo que esa fue, de esa época, la teleserie. Mira, lo primero que te podría decir es que lo pasábamos tan bien, era tan entretenido, esos elencos grandes donde habían personajes que pertenecían a familias, estaba el restaurante, estaba este edificio entretenidísimo donde vivían los garzones, donde yo vivía, porque yo era la mujer de el que es mi marido también en la vida real. Entonces era un agrado. Esa yo diría que es la teleserie donde lo pasábamos en la escena y fuera de la escena súper bien. Yo diría que esa es la teleserie de esa época que yo puedo rescatar. Las otras igual, bien, pero esa yo creo que además fue un hito porque también después de, no me acuerdo cuántos, 2 años, algo así, se volvió a hacer Marrón Glacé 2. Pero yo jugué mucho con ese personaje, me encantó hacer la Shirley, que de alguna manera también cambiaba un poco el eje de los personajes que yo venía haciendo. Yo venía haciendo personajes como de niñas inocentes, medias campesinas, medias, como ese lado, digamos. Y aquí tuve que hacer comedia, y la verdad es que yo jugué, y Oscar me ayudó mucho en todo sentido a formar este personaje, porque en la primera lectura yo me acuerdo que me dijo, mira, este personaje no es por nada, con todo respeto y amorosamente te digo que vamos a tener que ponernos relleno. Entonces, ¿qué le digo yo? No, es que necesitamos que sea más voluptuosa. Y para mí era muy divertido jugar todo un desafío desde el punto de vista del vestuario, ponerme rellenos por arriba, por abajo, y hacer este personaje que era como una yayita, pero divertida. Entonces,
yo jugué y lo pasé súper bien haciendo ese personaje. Para nosotros, los actores y actrices, es muy importante pasarlo bien haciendo algo. Y yo jugué mucho con ese personaje y también es uno de mis preferidos. De lo que más recuerdo es la risa, que no sé por qué me salió una risa que fue, que no es la mía, que era como, era súper divertida la risa que inventé porque me salió de repente, y me quedo con la risa de la Chile, que me encantaba hacerla además. Además me tocaron hacer unas escenas increíbles. Por ejemplo, una escena que yo tenía una discusión con mi marido, que en la vida real es también mi marido, que tenía que tirarle los platos, quebrar platos y tirárselos por sobre la cabeza. Imagínate la responsabilidad, porque era mi marido, de verdad. Y fue súper, súper increíble. Eso fue en el Marrón 2, que tuve que romper una cantidad de platos que le tiraba a él. Fue divertido. Y bueno, pero me quedo con la risa de la Shirley. Marcela abandonó Canal 13 y se sumó al área dramática de Megavisión con Rosabella en el año 97. Qué loco, porque hace unos poquitos días nos encontramos en una situación más bien penosa con Cecilia Ramírez, que era una de la productora de esas teleseries, por la muerte de la mamá de Herval Abreu, nuestro director, que hace unos días falleció. Y ahí nos encontramos con varias productoras de esa época, y yo te diría que no tuve ningún miedo, al revés. Fue un desafío dejar Canal 13, dejar la estabilidad, entre comillas, del Canal 13, irme a este proyecto que iniciaba Ricardo Miranda, que había sido el gran productor del Canal 13, que también emigró. Entonces fue una apuesta que hicimos varios actores, que nos fuimos para allá, a este proyecto, que yo diría que fue uno de los proyectos, porque como nos fuimos, iniciamos, estuvimos ahí en esas 3 teleseries, que fue una de las cosas que yo diría más interesantes que me ha tocado vivir. ¿Por qué? Porque don Ricardo, porque así le decía yo, don Ricardo Miranda tenía una mirada súper democrática de cómo hacer televisión. Me acuerdo y recordábamos hace días atrás que, por ejemplo, nosotros, no todos, pero los actores que ya llevábamos un poco más de tiempo en esto, teníamos sesiones de lecturas de teleseries que estaban en la mira para hacerse más adelante. Nos incluían en conversaciones con auspiciadores, con grandes auspiciadores. Había una participación nuestra ahí que nunca más viví. El 90% de las enfermedades que desarrollamos se asocian a una alteración de las bacterias intestinales. Cuídate y fortalece tu intestino con NUP, únicos probióticos con vitaminas que fortalecerán tu sistema digestivo, inmunológico y nervioso. Síguenos en @nup.cl. Quesos Los Tilos, siempre a la vanguardia para hacer de tus ocasiones especiales una experiencia única al momento de compartir, porque toda ocasión es especial cuando se disfruta de ella. ¿También eres fanático o fanática de los quesos? Entonces no te puedes perder este tremendo dato. Quesos Los Tilos, encuéntralos en Instagram como @quesoslostilos y quesoslostilos.cl. Era como un trabajo, porque no era trabajo en equipo, cada uno ocupaba su lugar, pero había una participación súper importante de la opinión nuestra con respecto a las decisiones que se iban tomando, y eso yo creo que fue una de las épocas como más productivas, creo yo, en ese plano, para muchos de nosotros. Esto de tener esa sensación entre televisión y teatro, porque de repente nosotros llevábamos hasta el vestuario, como algunas cosas que de repente faltaban, por ejemplo. Entonces era un trabajo súper colectivo muy interesante y muy rico de hacer. Yo he tenido la suerte de estar en algunos hitos como de la televisión con respecto a la teleserie chilena, como
súper importante. El otro día, bueno, hace unos 2 meses atrás hubo, no sé si tú viste un libro de las teleseries que se han hecho, que se llama Pantalla Viva, que sacó Del Chile GAM, ¿o Actores. no? Perdón. Claro, que se hizo una exposición en el GAM, Ujú. que es una recopilación que hizo Carmen Rodríguez y Soledad Gutiérrez, y la verdad es que ahí me puse a contar y ya caché que hice 25 teleseries. He hecho 25 teleseries, entonces es súper bueno esta conversa que tenemos, porque yo ya estaba impactada porque sí, pues yo más o menos suponía que eran como 20, pero he hecho 25 teleseries. Y esa etapa del Mega, cuando empezó con estas 3 teleseries, antes, digamos, de convertirse como, porque después se cerró un tiempo el área dramática, fue muy chiquitita, y después llegó Kena, fue una época súper, súper importante, productiva, y de mucho trabajo colectivo, que es lo que más me gustó de esa época. En Corazón Pirata fue Ginette Cáceres, en la fallida apuesta de Canal 13 que tuvo grabaciones en la comuna de Coquimbo. Desafortunadamente fue una teleserie que no le fue bien. Desde ese punto de vista yo creo que sí, pues el guión tenía... yo creo que empieza más o menos en esa época, empieza a ver como un tema con el tema de los guiones. Yo creo que de ahí en adelante empieza una falencia, entre comillas, y empieza a decaer de alguna manera esta industria de la teleserie, por el tema justamente de los guiones. Yo creo que ahí se da un guión que tal vez no era, podría haber sido súper interesante. Imagínate mostrar esa historia, que es una historia real, está basada en una historia real, en un mito que existe, un mito urbano, por decirlo así, o un gran mito que existe ahí, que se supone que muchos tesoros de los piratas estarían por ahí, en esos mares, por decirlo así, en la herradura, en esos lugares. Yo encuentro súper entretenida la historia, que podría haber sido muy buena y muy bien explotada desde el punto de vista de los guiones, pero algo pasó ahí, algo pasó que no tuvo la trascendencia que podría haber tenido. No fue una teleserie buena, pero sí, en términos humanos, rescato de nuevo, que fue muy... Esto de tener que viajar a grabar teleseries para nosotros es súper interesante, estar en otros lugares, salir de alguna manera del set, ¿ya? Salir como de las calles de Santiago. Eso para nosotros es un aporte. Entonces, para mí está como el tema de mostrar otras regiones, otros lugares de nuestro país, que es súper interesante, que lo hizo mucho TVN también, con grandes éxitos. Yo creo que fue un desperdicio de alguna manera, porque esa historia podría haber sido mucho mejor, pero desde el punto de vista humano fue también una muy buena experiencia. En Macho fue Clemencia Ríos, la mejor amiga de Sonia y la mamá de Madonna. Bueno, otra vez se da, porque se dio mucho en mi vida de actriz de teleserie, es estar súper cerca de la Carola, haciendo personajes como de hermana, amiga, súper amiga, etcétera. A lo largo de muchos años fuimos partners las dos, como de hartas historias, como además como de éxito. Entonces, no solo por eso, sino que estar con ella era como grabar, era como estar como en casa, o sea, hacíamos súper buena dupla, pero también por otro lado Machos pone un poco el fin de esta era también de las teleseries donde existían familias, de elencos como grandes, porque este era un elenco grande, donde también teníamos que viajar harto a la quinta región, cosa también entretenida. Se juntaron como varias cosas, pero una de las cosas más importantes es el guión. Era un guión súper interesante, donde se ponían temas que no se habían tratado en la televisión todavía. Y eso yo creo que nos marcó a todos. Hacer esta teleserie por algo fue un éxito. Me acuerdo de lo que recuerdo, que ponte tú que son 6 meses de grabación de una teleserie, que era como el estándar.
se alargó como a 3 meses más, porque se alargó, entre comillas, la teleserie. O sea, justo fue un momento como interesante de hacer como, por decirlo así, como uno de los últimos hitos de esta teleserie como coral, de estas teleseries corales, donde además se prestaba para hablar de temas que a la gente le interesaba, que es lo que a mí me gusta. A mí me gusta hacer teleseries que van más allá de lo cotidiano. Me gusta participar en esas teleseries donde tú hablas de otras cosas. Y esta teleserie yo creo que por eso trascendió. De hecho, se dio en España con mucho éxito. Bueno, lo entretenido que hubo hasta que doblar la teleserie, y a mí me tocó doblarme a mí misma, que fui, creo, la única que quedó en el tema del doblaje, porque ahí también aprendí, me lancé como a aprender otra lista del trabajo que nosotros hacemos. Pero, por ejemplo, en España tuvo mucho éxito por lo mismo. Así que verla de nuevo, después o con la pandemia, porque de alguna manera por eso también se vuelve a dar, y volvió a tener impacto en la gente. Así que creo que uno de los bellos trabajos que hemos hecho en coral fue Macho. Representar una trabajadora de casa particular, entre comillas, es bien interesante. Es un trabajo tan noble y tan vilipendiado por un lado, pero tan noble y tan lleno de aristas que a mí me nutrieron mucho. Justo me acuerdo que en esa época la teleserie que estaba compitiendo, porque todavía competíamos con TVN, también hablaba de esos temas también, también creo que la Claudia Di Girolamo hacía también una trabajadora de casa particular, y se hablaban como del tema, como la cocina, no sé, como todas estas cosas que pasan en las casas. Por eso insisto que creo que esas dos teleseries, o las teleseries que se estaban dando en ese momento, son como de las últimas que se dieron, donde se hablaba de hartos temas, de lo que ocurre a hartas personas que conforman, digamos, el mundo de este país. Yo me quedo con la simpleza, con la simpleza de esa mujer que es como tan guerrera, tan trabajadora, tan luchadora. En su nombre es Joaquín, fue Milagros Lucero, la madre de Magdalena, la joven que desaparecía luego de una catástrofe natural en el pueblo ficticio de Valle Azul. La teleserie tuvo exteriores en el Valle del Elqui. Una teleserie oscura, bueno, era una nocturna, ¿no? Sí, donde también siento que de alguna manera no fuimos capaces, porque yo creo que todos nos incluimos, de a lo mejor darle la profundidad que tenían los temas, porque eran varios temas. Había muchos temas ahí súper que estaban en el tapete en ese momento, y que tampoco tal vez fuimos capaces de darle la profundidad que tenían. Sí, fue difícil hacer esa teleserie porque sufrió como también cambios de guión. Creo que también, no estoy segura, pero también parece que hubo manos ahí en los guionistas que cambiaron, no recuerdo muy bien, pero parece que fue así. Y Víctor es un excelente guionista, pero yo creo que hay ciertas cosas que de repente pasan, no sé por qué, pero pasan, porque después de plantear tremendos temas, tremendos conflictos, terminamos siendo zombies, comiéndonos unos a otros. Entonces fue muy raro, fue muy raro. Lo mejor, y lo que yo rescato, es el Valle del Elqui, que amo, que voy mucho para allá. Entonces para mí yo voy mucho porque tengo familia allá, y grandes amigos, y era también en un momento en que yo iba muy seguido, y además iba a trabajar. Entonces fue, desde el punto de vista personal, súper rico trabajar en esa teleserie, me encantó, a pesar de lo raro que fue partir con unos temas súper buenos y muy potentes, y terminamos siendo zombies, que fue muy raro, pero fue una experiencia muy, muy bonita, y vuelvo a rescatar, mostrar este país que es tan hermoso, sobre todo el Valle del Elqui, que para mí es soñado y es potente y tiene todo lo que tú te puedas imaginar. Fue como para mí fue
de alguna manera súper gratificante estar grabando en los escenarios que yo me muevo en mi vida diaria. Entonces fue rico desde en esa perspectiva también. Marcela, Pero y en los primeros capítulos, la historia partía con la erupción de un volcán, había un terremoto, no un sé si te terremoto, acuerdas, claro. ¿sí? ¿Cómo fue Sí, grabar este terremoto? yo en lo personal le tengo pánico al temblor y terremoto. Le tengo mucho miedo, me pasa algo físico, como que las piernas me tiemblan y no... Es uno de los miedos que yo tengo, que he ido, no superando, pero he ido moldeando a lo largo de la vida porque me han tocado terremotos y, y claro, fue, además que veníamos después del terremoto, pues del 2010. Entonces era como una sensación como, mira, todo el inicio de esa teleserie nocturna fue muy bueno, porque habían cosas que estaban puestas en el tapete que estaban como en la piel de la gente. Entonces fue súper entretenido grabar también eso, hacer algo real, algo que no era real. eh, Tuvimos súper buenas experiencias en ese plano, en eso de grabar esos exteriores ahí en el valle. En Pisco Elqui, específicamente, digamos, era como nuestro centro. Estábamos tocando un tema como súper interesante. Sí, yo creo que los temas de pronto son súper relevantes en lo que uno muestra, porque piensa que el audiovisual es súper potente y lo que tú estás mostrando es no sé, ahora con la experiencia, por ejemplo, de estar encerrados en pandemia, nos hemos dado cuenta y le hemos tomado el valor al audiovisual, lo potente que es. Y sí, po, eran temas interesantes que tal vez no lo supimos tomar bien, no sé, porque no fue una teleserie de éxito, esa. Sí, pues la primera vez que fue marido, porque después en la última también. No, bien, no, yo me llevo súper bien con Mauricio, súper bien. Y es verdad, pues, a lo mejor no toda la gente lo percibe, pero él es un aglutinador, porque él es una persona que tiene opinión, que es divertido. Cuando está Mauricio en un elenco se nota, siempre se nota. Porque él es especial, pues, y de verdad yo no tengo nada que decir, yo tengo una súper buena relación con él en lo personal y también, que es muy importante, como colegas, como trabajando juntos. En Verdades Ocultas fue Laura Flores, la madre de Agustina y Rocío. ¿Recuerdas que el punto de arranque de esta teleserie fue la venta de una de sus hijas? Qué divertido, porque partimos esta conversación con un personaje que se llama Laura y terminamos con otra Laura. Parece que es un nombre que tengo que usar más. Además es bonito nombre. Yo estaba filmando una película muy entretenida que se llama Calzones Rotos, una película de época y muy, muy entretenida. Y de repente recibí el llamado de otra Cecilia, la productora que fue la productora de Verdades Ocultas, donde me contaba, digamos, que quería conversar conmigo y que había un proyecto y yo estaba lejos porque estábamos grabando en la zona central esta película. Y bueno, yo le decía que sí, que apenas yo viajara a Santiago, que nos íbamos a juntar y que me quería proponer para un personaje. No me dijo nada porque todavía no hablábamos en persona. Y después ya cuando fui captando de qué se trataba, cuando me contó la historia y más o menos de cuál era la idea, la verdad fue, al tiro me encantó la idea esto de ser mamá, de dos hijas, la historia que había una hija que se supone que muchos decían que había vendido, etcétera, etcétera, que yo perdía y que recuperaba después. Bueno, todo lo que fue el inicio de esta historia increíble que se ha transformado, pasaron hasta muchos años de ahí. No, la verdad que para mí fue súper, súper entretenido de volver a ser un poquito, tal vez,
esto de una teleserie un poquito más coral, donde había más historia alrededor, donde había un pasaje, donde había que mostrar un mundo más normal, más cotidiano, con un ingrediente también clarísimo del melodrama de donde viene la teleserie, una teleserie, hecho también para la gente que iba a ver esa teleserie, que era la gente que ve después de almuerzo, que es un público enorme que existe a través de todo el país además. Entonces fue un bonito desafío nuevamente, una inyección así como interesante, y estuve 2 años en esa teleserie. Mi personaje, digamos, duró esos 2 años, y yo creo que hasta ahora, hasta el día de hoy, tengo esa sensación, porque yo tengo súper buena relación con la gente en la calle, porque yo ando en la calle, voy a la feria, soy una persona como normal, que anda por todos lados. Entonces me toca conversar con la gente, pues. Y afortunadamente tengo la suerte de ser que me sienten cercana, tal vez porque estoy ahí mucho rato en pantalla y como que soy parte de la familia, no sé. Entonces me sienten un poco como la dueña de la teleserie, nada que ver, porque yo no tengo me dan opiniones, qué sé yo, y esto de 4 años que haya durado la teleserie, porque más o menos eso va a durar 4 años, es súper loco, porque a pesar de que morí hace 2 años en la historia, como que sigo ahí, porque además sé que igual de repente aparezco en recuerdos de las hijas o de las nietas, no sé, ya a esta altura, entonces estoy presente todavía en esa teleserie sin estar. Esa es la sensación que tengo, y es la sensación que me da esta cosa diaria de encontrarme con mi público que ve la teleserie. Yo creo que el éxito de la teleserie justamente tiene que ver con eso, tiene que ver con que, y era una cosa que conversábamos siempre, cada capítulo pasaba algo, pero algo impactante. Entonces, sobre todo en esa época, en esos 2 primeros años, era mucho más fuerte que tal vez a lo mejor ahora, porque ya ha pasado de todo. Entonces, yo creo que estuvo bien, yo creo que no, me dio pena dejar esto que ya era como, en ese sentido, como que estaba como era realizar un trabajo como actriz, así como muy querido y como muy cotidiano. En ese sentido fue como tal vez un poco triste dejarlo. Hagamos una pausa. Kraken Mochilas es un emprendimiento que apuesta por el diseño de autor, hechas a mano, completamente personalizadas y veganas, libres de crueldad animal. ¿Sabías que son 100% impermeables? Combinar tu Kraken nunca fue tan fácil. Nosotros ponemos el diseño y tú los colores. Todos los bolsos y mochilas traen de regalo un estuche más 6 meses de garantía. Conócelos en su Instagram @kraken.mochilas. Sonreír es algo natural. Si sufres porque tus dientes no son como quisieras, te invitamos a vivir la experiencia WIS. Alineadores invisibles, un tratamiento cómodo, rápido e indoloro. Conócenos en @wis.life. Pero por otro lado también entiendo que para la evolución de este producto era necesario y que se fuera la historia, digamos, también por otro lado. Pero lo interesante para mí, más que nada, fue el llegar a instalar la teleserie, de darle vida a esa historia de una mujer que además es súper increíble cuando uno hace eh, teleseries, series, cuando trabaja en un medio tan potente como la televisión, que se te acerca y empiezas a saber de historias que son súper parecidas, de mujeres que les pasó lo mismo, y es súper emocionante porque el tema de la maternidad es un tema muy amplio, muy delicado, muy potente. Entonces se acercó de repente gente, mujeres que tenían historias como súper cercanas a la historia de la teleserie.
Entonces, para mí, una de las cosas más importantes, yo creo que fue instalar la historia. Y eso para mí es como, de alguna manera, me siento súper orgullosa de haberlo hecho y de haberlo hecho bien. Entonces, eso, yo estoy súper contenta y no tengo, en ese sentido también, fue bien desgastante, porque yo grababa todos los días, casi todos los días al final, porque también al final ¿De lunes a sábado, empezaron a perdón, entrar o otros no? personajes. A veces grabábamos los sábados, sí, a veces. No siempre tratábamos de no, nosotros tratábamos de no grabar los días sábados y ahí habían conversaciones con la producción, qué sé yo, pero también entendíamos que era, imagínense, diariamente salía la teleserie y nos íbamos comiendo los capítulos de pronto, entonces a veces era necesario. Entonces fue un trabajo también agotador en el sentido de que se trabaja fuerte, muy fuerte. Para mí fue un trabajo fuerte, pero también apechugué bien y rico. Entonces el hecho de pasar estos 2 años ahí fue un tremendo trabajo y enriquecedor. Pero no tuve conflictos, entendí perfectamente que Laura desapareciera para que entraran otros personajes y también para que la teleserie tuviera la duración y la trascendencia que ha tenido al llegar a ser la teleserie más larga de la historia de la televisión chilena. Hay actores que han entrado y han salido, ¿cierto? Después vuelven como los hijos de, hay algunos que vuelven, se cambian las caras, después vuelven, han pasado de todo en esta De teleserie. todo. En ese sentido, ¿a ti te gustaría quizás volver a Verdades Ocultas? No, yo creo que no, yo creo que, o sea, yo creo que todos los actores y actrices han pasado por la teleserie. Yo creo que, no sé, siempre es grato volver tal vez a trabajar con ese equipo que también se ha ido renovando. Trabajar con Felipe Arrate también es como, ha sido súper enriquecedor, un director nuevo, que está inyectando también de alguna manera una visión nueva de cómo se hace televisión, también es interesante. Pero no, yo entiendo que no, y además sería raro, sería difícil, porque yo creo que después, o sea, como se ha desarrollado la teleserie, creo que es súper coherente cómo se ha ido dando, pero yo creo que no, yo creo que está bien haber hecho ese hito, haber estado ese tiempo que estuve con mi personaje, pero hacer otro personaje distinto, yo por lo menos encuentro que sería como extraño. No, porque fue muy fuerte, un personaje como, de ahí partió la historia, entonces eh, yo creo que no, yo creo que prefiero que quede así, en lo personal. Te lo digo hoy, las cosas evolucionan, todo es muy líquido, la palabra que se está usando hoy día, todo es líquido. Pero hoy día, jueves, 25 de noviembre, te digo que no, creo que está bien como está. No, yo creo que el atropello es súper potente. Sí, porque además fue hecho súper de una manera bien espectacular, así como con con una doble, que era una gimnasta que tenía que saltar. No, bien, tuvo bueno. La sangre, que me costó sacarme del pelo la sangre, que de esa noche que grabamos esa escena, que estuvo muy loco hacer eso. Sí, pues yo creo que de las escenas así como que a uno le tocan hacer, esas dos son como fuertes, sobre todo la segunda, que cuando Carlos digo yo, el personaje de Carlos Díaz me provoca un infarto, una cosa así que me da, porque en el fondo me provoca la muerte, me mata, sin tener que disparar ni hacer nada. También fue como bien, bien fuerte hacerlo. Pero ya está hecho, ya fue y fueron experiencias que se van acumulando y se van atesorando y van sumando nomás. Bien. No, me gusta ver porque sí, así, si es que se repite la escena, porque la gente no sabe que muchas veces tenemos que repetir muchas veces alguna escena cuando no queda bien, que el director no está de acuerdo, o el iluminador, o el sonido, pasan miles de cosas.
No, yo creo que está bien verse. Ahí yo entiendo a los que no les gusta, porque, bueno, cada uno, pero yo soy de las personas que va a ver la repetición de la grabación. ¿Y eres muy Soy de las que crítica ve la... contigo? Sí, pues, sí, totalmente. Yo creo que en general todos los actores somos, como te decía antes, somos todos tan inseguros porque es algo que estamos haciendo que un poco escapa muchas veces hay cosas que se te escapan, o cosas que tú haces en el momento que son geniales también. Entonces, para ir progresando, yo por lo menos en lo personal me gusta mirar porque me critico harto, o sea, está bueno eso. Sí, todavía hay público en general para el audiovisual. Yo creo que, claro, la teleserie es un género muy popular, muy masivo, que yo creo que existe en todas partes del mundo. No, creo que es difícil que deje de existir. Creo que tenemos que ir adaptándonos a los tiempos. Creo que hay que ampliar también el tema de la producción audiovisual en general. Creo que las plataformas, nosotros nos hemos adaptado de alguna manera a este cambio, y claro, las productoras, que bueno, con todo el tema de la pandemia, sobre todo nosotros que tenemos una industria tan pequeñita, tienen que salir tienen que sobrevivir de este impasse que de alguna manera hemos vivido en estos 2 años de cese de alguna manera de producción, porque ahora se están retomando, pero como tú bien dices, con productoras externas a los canales, pero también pienso que la televisión chilena tiene que dar un vuelco, tiene que cambiar, tienen que existir expresiones nuevas, porque el audiovisual sí es importante, y esto se demostró con estos 2 años de encierro, de pandemia, que la gente recurrió a toda manifestación del arte, ya sea el audiovisual, la música, la literatura. Si tú te das cuenta, eso fue lo que de alguna manera nos salvó de la locura de lo que significa vivir una pandemia. Entonces, ya, yéndome un poco del tema específico de la teleserie, porque yo creo que, como te vuelvo a decir, yo creo que la teleserie no está sufriendo el mismo impasse que están sufriendo muchas cosas, está sufriendo cambios, y yo creo que no creo que muera, y menos en países como los nuestros. Yo creo que en Sudamérica es súper fuerte este estilo. La teleserie es difícil que termine como expresión. Pero yo, yendo al tema del audiovisual, creo que hay que volver a armarse. Creo que más que nunca el tema de los guiones, el tema por ese lado de la creatividad es súper importante, volver como a retomar la potencia de los guiones. Yo creo que en base a eso vamos a ir teniendo resultados favorables, o sea, porque está visto que las series, que las películas, que en este caso las teleseries no se pudieron hacer, pero están retomando. Yo creo que el audiovisual tiene soy positiva y creo que tiene un buen futuro, un buen presente, o sea, está empezando a tener un presente y ojalá tenga un buen futuro, porque de verdad se comprobó que la gente ve en plataforma o en la televisión abierta o en el cable o qué sé yo, en la pantalla, en el fondo, en la pantalla, porque tú hasta en el teléfono puedes ver producciones audiovisuales, como sea. Yo creo que se diversificó tanto que la pantalla es lo que manda hoy, porque de verdad, o sea, estoy abriéndome a más expresiones que la teleserie. Entonces creo que es un momento como interesante, súper interesante, donde hay que estar como atentos y como dispuestos nosotros como actores a ir también modificando ciertas cosas. Pero yo creo que en el caso específico de la teleserie, yo tengo esperanza de que hay un futuro bueno, pero que está marcado cada vez más por el tema de guiones. Marcela, ¿y Samuel te sigue en teleseries? ¿Qué opina de tu trabajo? Por ejemplo, ¿vio Verdades Ocultas? ¿Qué te decía Samuel?
Poco. Samuel, bueno, él tomó otro camino como por otro lado que es súper entretenido. Él tomó un camino, de pronto dejó de hacer teleseries porque justamente a él le importaban mucho los temas. Eh, como que de alguna manera se alejó de eso, pero sin, y empezó como a trabajar, él está trabajando como en temas bien interesantes, como Samuel hace clases, talleres, asesora procesos creativos de personas, se metió en un tema súper interesante y lo hace muy bien además. Entonces de repente, claro, de repente, por supuesto me ve, pero no, él por cosas de horario no consume mucho esa hora, digamos, de teleserie, pero sí, él siempre está presente, sobre todo en temas como de asesorarme en algunas cosas y de ayudarme en opiniones, qué sé yo, porque él en eso es como súper clever, es como súper certero además. Qué loco, ¿eh? Porque nos tocan, en este país nos tocan temas como seguidos, así como que no hay descanso, como que todo es vertiginoso. Siento que, claro, que el tiempo que nos toca vivir también es súper interesante porque, vuelvo a insistir, los cambios, cómo va cambiando todo tan rápido. Primero que nada, tengo la sensación de que tiene que haber una renovación y tiene que haber un cambio en esta sociedad, en nuestra sociedad, porque así como estábamos, no va. Así como estábamos, no va. O sea, la injusticia, la desigualdad es tan fuerte y es tan potente y ha calado tan hondo que yo creo que tiene que haber un cambio real, estructural. Y yo creo que se han hecho avances. Yo tengo mucha confianza en el trabajo que está haciendo la constituyente. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. Yo creo que la nueva constitución tiene que ser algo, tiene que existir un piso común para todos los habitantes de este país, que tiene que impulsarnos a ser un país mejor, a ser personas mejores, porque yo creo que ha calado muy, muy fuerte el tema de vivir de maneras tan distintas. Hay dos Chiles tan distintos, y yo creo que no va. Yo tengo esperanza en que exista un cambio donde el ser humano sea el protagonista. Si estamos hablando de protagonistas de historias, yo creo que nosotros tenemos que ser protagonistas de esta historia y ser cada vez mejores, pero mejores con nosotros mismos, primero que nada. Y eso va a significar ser mejor con el otro. Cuando tú eres mejor, siempre el otro va a salir favorecido. Yo tengo harta esperanza y creo que hay que renovar. Creo en la gente joven, pero a pie juntilla. O sea, de verdad creo que la gente joven es la que tiene que hablar hoy, porque este mundo es de ellos, es de los jóvenes. Y toda la experiencia que podamos tener nosotros los más grandes tiene que ser apoyo y tiene que ser apoyo concreto, pero también dejar en libertad a esos jóvenes para que construyan. Yo tengo esperanza, de verdad. Estoy contenta, tengo esperanza y creo que estamos en un momento histórico y tenemos que ser conscientes de la importancia de eso y también conscientes, no a sentirse responsables terriblemente, sino que responsables con energía, con energía renovadora. Eso, tengo mucha, mucha esperanza. Y me imagino que alguna invitación a que la gente se manifieste en las urnas el próximo 19 de diciembre, ¿cierto? Por supuesto, o sea, es que creo que eso es fundamental. Creo que uno de los cambios también que han existido, que no fueron tan buenos, de verdad lo pienso, es esto de dejar que el voto sea voluntario. De verdad pienso que de alguna manera te responsabiliza como ser habitante de este planeta, el dar tu opinión en la urna, cual sea, pero tú tienes que ejercer esa opinión, y esa opinión vale. Cada uno de nosotros es valioso para el planeta en este momento, sobre todo que además, aparte de nuestro país, yo creo que el planeta está sufriendo mucho por causa nuestra y tenemos que involucrarnos en tener un mundo mejor y por lo tanto un país mejor. La gente tiene que votar, ojalá votara mucha gente el 19 de diciembre. Ojalá que sea un regalo prenavideño importante. De verdad, lo pido y lo
y lo espero con mucha ansiedad, pero de esa ansiedad como que tiene el actor antes de salir a escena, con esa emoción, digamos, amorosa de salir a la vida y de salir a ejercer la opinión, porque cada opinión cuenta. Así que ojalá que mucha gente vote para el 19, ojalá. Impacto en el Rostro Podcast es una invitación para conversar con nuestros artistas y recordar las teleseries, esas que aún están en tu corazón. ¿Te reíste con la Martuca o lloraste con la muerte del Peyuco? Si es así, entonces estás en el lugar indicado. Impacto en el Rostro, tu mejor compañía.